Muy bien, vamos a continuar con los tipos de diagramas de proceso. Dentro de este tema vamos a abarcar al diagrama de bloques, diagrama de flujo y participantes y diagrama de relación. Vamos a empezar con el diagrama de bloques. Pues este tipo de diagrama se construye con el propósito de obtener una visión general y está constituido por una secuencia de actividades pues que describen lo que sucede en el proceso y el orden en el que suceden dichas actividades dentro del proceso. Vamos a ver cuál es el procedimiento. En resumidas cuentas, pues se va a determinar cuáles son las entradas y las salidas del proceso, como el principio y el fin, y se va a establecer cuál es la primera actividad que se realiza y en consecuencia las que siguen o continúan, y esto pues es hasta alcanzar el límite final del proceso. Unas pequeñas observaciones de este diagrama de bloques es que pues los diagramas solo contienen las actividades, pero si es que se requiere y si es justificado, se pueden escribir los insumos y ligarlos por medio de flechas con las actividades que los van a utilizar, como se muestra en este ejemplo, que se ligan la actividad para describir los insumos. En este caso, pues se utilizó el THF para realizar el solvente de PVC. Y bueno, también en este diagrama solo se utilizan tres símbolos: el de terminal, el de actividades y el conector. Este es el formato, básicamente pues aquí se coloca el logo, la área de aplicación, título, código, número de hoja, fecha, número de revisión, quién lo elaboró, quién lo aprobó, y aquí se coloca el diagrama. Y vamos a ver este ejemplo de diagrama de bloques. Es un ejemplo de Pemex. Vamos a expandirlo para verlo mejor. Este es el encabezado. El título de este diagrama de bloques pues es el control del suministro y consumo de diésel en los equipos de perforación y terminación y reparación de pozos. Es la hoja 1 de 1, es decir, solo es una hoja. No trae la fecha ni la revisión, pero pues se debe de colocar. Quien lo elaboró, pues en tu caso, pues serías tú la persona que lo vas a elaborar, y quien lo va a aprobar, pues sería el supervisor o el encargado de revisar pues este diagrama de bloques. El diagrama de bloques pues empieza con el inicio, después empiezan a describir las actividades. En este ejemplo nos dice que elaborar reporte de existencia y solicitud de diésel. Básicamente se colocan palabras claves. Después nos dice que elaborar programa de surtimiento y orden de transporte. Después se envía, se inspecciona y se carga el autotanque. Después de cargar el autotanque, pues se envía a recepción y se verifica el diésel. Después se registra y analiza el consumo, y finalmente pues se informan de costos y presupuestos, y fin, que se termina pues este diagrama de bloques. Ahora vamos con el diagrama de flujo. Este diagrama, además de mostrar la secuencia con que suceden las actividades, también contiene pues un grado mayor de detalle, pues que permite considerar diferentes tipos de actividades y alteraciones en la secuencia que pueden ser ocasionadas ya sea por revisiones o por ocurrencias no previsibles. Y al igual que el diagrama de bloques, el diagrama de flujo, debemos de determinar cuáles son las entradas y salidas del proceso
y establecer cuál es la primera actividad que se realiza e ir describiendo con la simbología estándar, es decir, la simbología que les mostré anteriormente, y cuáles son las actividades y el flujo del proceso. Unas pequeñas observaciones es que pues a manera similar del diagrama de bloques, y si es que lo consideras conveniente, también puedes describir las entradas y salidas del proceso y ligarlas con las actividades, y esto mediante flechas. Y bueno, es importante también respetar el orden en que se realizan las actividades y no poner en un mismo nivel acciones que se realizan una después de la otra. Y bueno, en este caso de este diagrama de flujo, pues se utilizan todos los símbolos. Vamos a ver ahora un ejemplo. En este caso se utilizaron 2 hojas porque se dan cuenta este diagrama pues sí abarca mucho. El encabezado, en este caso, el título pues es el control, suministro y consumo de diésel en los equipos de perforación, terminación y reparación de pozos, y nos coloca la hoja 1 de 2. Vamos a ver a detalle este diagrama de flujo. Empieza, se coloca iniciar, después nos dice que se reporta la existencia, elaboro y envío solicitud, el programa del surtimiento, después elabora el orden del transporte y después se envía al autotanque. Una vez que se envía al autotanque, pues se inspecciona pues este autotanque y cumple con las especificaciones. Si es que no los cumple, pues se regresa a envía al autotanque y volvemos al proceso. Si es que sí lo cumple, pues ya se carga y se certifica el volumen despachado. Y aquí tenemos un cambio de página. En este caso sería la letra A y debe de continuar. Vemos el encabezado de la siguiente hoja, lo mismo, se llenan todos los datos, es la hoja 2 de 2. Ahora vamos a ver a detalle este diagrama de flujo. Se continúa con este conector de cambio de página y bueno, se transporta el diésel a localización, se revisa documentos y volumen y se reporta nueva existencia y se analiza consumos. Una vez que analizas los consumos, se llena el formato número 2, se reporta a la gerencia y se analiza costos y presupuestos, y es fin de este diagrama de flujo. Vamos a continuar con los demás diagramas.